Buenas, mi nombre es Esteban y actualmente me encuentro estudiando un Bootcamp Full Stack Web Developer en Socrates. Llegada la semana 8 del Bootcamp, tenemos que llevar a cabo un proyecto. En este caso, mi proyecto va a consistir en una página web sobre inmobiliarias que ofertarán casas. Mi proyecto es Casa Sueños. Lo primero que llevé a cabo fue un diseño de la base de datos. Para ello hice un diagrama de flujo en el que encontraremos con dos tablas, una tabla inmobiliarias y una tabla casas. La tabla inmobiliarias tendrá un ID, un nombre, un email, una contraseña, una descripción, un número de teléfono y una imagen, mientras que la tabla casas tendrá su propio ID, la localidad a la que pertenece, una dirección, una fecha de construcción, los metros cuadrados, una breve descripción, una imagen y un parámetro booleano HouseIsDeleted para poder hacer un borrado lógico de la misma. La relación será de uno a muchos, ya que una inmobiliaria podrá tener muchas casas, mientras que las casas van a pertenecer a una sola inmobiliaria. Esto será importante a la hora de llevar a cabo el diseño en MySQL. ¿Por qué digo que esto es importante? Cuando las relaciones uno a muchos, tendremos que llevarnos la clave primaria de inmobiliaria hacia casas, de la 1 al muchos. De esta manera y mediante una clave foránea llevaremos a cabo la conexión entre ambas tablas. Será importante tener en cuenta los valores que damos a los distintos parámetros para no guardar demasiado espacio en nuestra base de datos ni quedarnos cortos dependiendo de los datos que puedan introducir los usuarios. Dicho esto, vamos a pasar a ver la página web Casa Sueños. En primer lugar, podemos observar que nos encontramos con el home de Casa Sueños, en el que tendremos un header en el que podremos registrar nuevas inmobiliarias siempre que introduzcamos los valores que están requeridos en la base de datos de manera obligatoria. En caso de que las repintamos, cancelamos y de vuelta al home. Aquí podremos ver un carrusel de imágenes de las casas que pertenecen a las distintas inmobiliarias, que en caso de pasar por encima tendremos un pequeño efecto para así poder ver a qué inmobiliaria pertenecen. También tendremos unos botones para nosotros mismos poder mover el carrusel sin tener que esperar a que pase con el tiempo preestablecido. Además, más abajo tendremos un listado con todas las inmobiliarias que tengamos, a las que podremos acceder tanto pulsando en la imagen como en el botón de ver más. Una vez dentro de la inmobiliaria, observaremos que tendremos un pequeño recuadro con más información sobre las mismas, un botón para añadir nuevas propiedades y un listado de todas las propiedades que contiene esa inmobiliaria. Además, si nos damos cuenta, tendremos un formulario que actúa como filtro, el cual nos seguirá en nuestra búsqueda, para que en todo momento sepamos por qué estamos filtrando o podamos modificar el filtro. Vamos a probarlo. En este caso vamos a filtrar por localidad. Filtramos, vemos que funciona correctamente. Queremos volver a ver todas las propiedades, ver todo. Queremos filtrar por que tengan más de 100 metros cuadrados. Aquí se nos muestran todas las propiedades que tienen 100 o más metros cuadrados. Volvemos a ver todo. Vamos a probar también a añadir una casa, la cual también tiene sus propias validaciones para evitar errores en la base de datos. Y una imagen al azar, por ejemplo. Y aquí tenemos añadida nuestra casa. Que nos hemos equivocado, un formulario distinto, también tiene sus propias validaciones, ¿de acuerdo? Para que no dejemos ningún campo en blanco y que se autorrellena con los datos previos para saber qué es lo que estamos modificando. Y aquí podemos ver cómo se ha modificado correctamente la casa y cómo el borrado nos la hace desaparecer de nuestra vista de inmobiliaria. Además de esto, la página cuenta con un diseño responsive que nos permite que se vea de manera correcta en todas sus vistas, ¿de acuerdo? Como podríamos ver aquí. Incluso si hacemos un poco más pequeña, seguirá viéndose perfectamente.
Todo este diseño ha sido llevado a cabo haciendo uso de HTML, CSS y Bootstrap, herramientas que he aprendido a utilizar durante estas 8 semanas de Bootcamp. Dicho esto, vamos a pasar con el backend. El backend lo he desarrollado haciendo uso de Node.js. Dicho esto, vamos a ver cositas interesantes por aquí. En primer lugar, vamos a ver que aquí tengo la carpeta Views. Vamos a cerrar esto. Aquí tendríamos en archivos JS lo que sería el diseño de nuestra web. ¿Qué es lo interesante de los archivos JS? Que nos permiten parametrizar para que podamos mostrar cuánto contenido tengamos en nuestra base de datos. Ejemplo. Por aquí podemos ver cómo yo tengo llevado a cabo el que sería las vistas de un solo inmobiliaria, y si vamos bajando, yo por aquí tengo parametrizados en todo momento los datos que se van a ir introduciendo. Esto será importante cuando veamos las rutas, como esos parámetros son enviados al backend. Y aquí ocurre exactamente lo mismo con las cartas que veíamos anteriormente al entrar en una inmobiliaria, para que así, en el momento que añadamos datos nuevos a nuestra base de datos, creando una casa, borrándola, en todo momento tengamos actualizada nuestra vista. Seguimos. Estos parámetros, para que sepamos a qué casa estamos haciendo referencia, será importante contar con rutas dinámicas. Estas rutas dinámicas van a venir definidas en nuestras rutas. Aquí en Real Estate, a la hora de mostrarlo, en todo momento estamos mandando en primer lugar el ID de la inmobiliaria, lo cual nos permitirá saber a qué inmobiliaria estamos accediendo. ¿Cómo sabemos también cuáles son todas las casas que pertenecen a dicha inmobiliaria? Pues en nuestra ruta de casas no solo voy a mostrar ese ID, sino que también estaré mostrando un ID de la casa, los cuales voy a necesitar recoger a la hora de editarla y borrarla para la posterior redirección de la página a la inmobiliaria que pertenecía. Para esto sirven las rutas dinámicas, para en todo momento saber en la base de datos a quién estamos llamando. Dicho esto, vamos a mostrar algunas cosas interesantes de mi backend. En primer lugar, las librerías que voy a necesitar. Lo primero, para poder llevar a cabo la conexión con la base de datos, vamos a hacer uso de la librería MySQL, la cual necesita de un archivo db, el cual tengo en mi carpeta config. Además de esto, voy a usar la librería bcrypt, la cual vamos a utilizar para el encriptado de la contraseña a la hora de registrar una inmobiliaria. Más cosas. Parte fuerte de mi proyecto, considero el filtro. En primer lugar, vamos a asegurarnos de que cuando se envíe vacío o con los datos por defecto no rompa nuestra página ni nuestro servidor. En el momento que eso está controlado, vamos a proceder a ver cuáles son los valores que nos envía el formulario y a tratarlos. Una vez que yo sé que el formulario me está enviando cualquiera de estos parámetros, localidad, square meters, greater, smaller, etcétera, los cuales vamos a enviar mediante este select, procederemos a utilizar los datos que nos envía, es decir, los que introduce el usuario en el cuadrito de texto, para así poder hacer la consulta SQL adecuada y mostrar únicamente las casas que queremos. En el momento que tenemos la SQL que queremos en ese momento definida, ya solamente tenemos que hacer la conexión con la base de datos para así mostrar la información requerida. Más cosas. Aquí podemos ver cómo hago en uno de los formularios, en este caso el de creación de casa, las validaciones. Lo primero que voy a hacer va a ser definir unos mensajes vacíos para así poder personalizar el mensaje dependiendo del valor que se quede vacío, además de que aquí vamos a crear nuestro validator, inicializándolo a true,
para posteriormente ir dato a dato comprobando que estos campos no estén vacíos. ¿De acuerdo? Entonces, dicho esto, en caso de que alguna de estas condiciones no se cumpla, introduciremos el mensaje correspondiente, el validator pasará a estar false y esta última validación no la pasará. Por lo tanto, volveremos a renderizar la vista, esta vez con los mensajes correspondientes para así cerciorarnos siempre de que los usuarios introduzcan todos los datos que requerimos. En caso de que se introduzcan todos los datos, enviaremos los datos correspondientes a nuestra base de datos para así poder introducir nuevos datos o, en el caso del formulario de edit o en el que queramos borrar una base de datos, pues proceder adecuadamente. Dicho esto, voy a ir concluyendo con mi presentación. Lo cierto es que me ha gustado mucho llevar a cabo este proyecto, lo he disfrutado, cada vez me siento que estoy creciendo más en el mundo del Full Stack Web Developer y solo espero que de aquí a 8 semanas la evolución haya sido aún mucho mayor. Espero que os haya gustado y hasta pronto.